Aquí estamos, hermanos y hermanas, reflexionando sobre un mensaje poderoso de la palabra de Dios. En 2 Corintios 4, 7-15, el apóstol Pablo nos recuerda que llevamos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué significa esto? Que somos frágiles, débiles, quebrantables, pero en las manos de Dios, incluso nuestras debilidades pueden convertirse en instrumentos de su gloria. No es nuestra fuerza la que marca la diferencia, sino el poder de Cristo en nosotros. A veces, esto significa pasar por pruebas, sufrimientos o sacrificios, pero todo tiene un propósito eterno. Dios usa a los que el mundo considera débiles para mostrar su grandeza. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te use, aun cuando implique dificultades? Recuerda, no somos nosotros los protagonistas de esta historia, sino Dios obrando a través de nosotros. Confiemos en Él y seamos vasos dispuestos para su gloria. Amén. Espero que usted haya podido disfrutar la presencia de Dios. Frecuentemente hablamos de disfrutar la adoración y hay una manera de disfrutarla, pero siempre y cuando disfrutemos su presencia, que ese es el sentido y su ministración, mientras adoramos y reconocemos quién Él es. Yo quiero invitarte a que abras la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 7 hasta el 15. De esa forma continuamos nuestra serie en esta extraordinaria epístola que a mí me ha ministrado de manera muy personal. Versículo 7 comienza de esta manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto, escucha, es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Padre, nosotros pausamos y te damos gracias otra vez por tu palabra. Te damos gracias por las verdades extraordinarias que tú has vertido en ellas, y en particular para el día de hoy en este texto. Nosotros pedimos que tú uses tu palabra para cultivar algo en nosotros que quizás no hemos hecho de manera intencional, que quizás no nos hayamos percatado de cuán poco cultivado está eso que esta palabra podría hoy abonar de una manera especial. Abres tú los labios del predicador en consonancia con la belleza de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. En el texto que yo acabo de leer, inmediatamente nosotros comenzamos a leerlo, nos encontramos con una gran paradoja. Y yo no sé cuántos de nosotros estamos claros en lo que una paradoja es. Pero en esencia, una paradoja es un hecho que parece contrario a la lógica.
a la lógica humana, al sentido común. Y la realidad es que la revelación de Dios está llena de paradojas. Una de ellas es, y que vemos en este texto, cómo es posible que hijos de Dios, comprados para hacer posesión de Dios, sean justamente los que muchas veces terminan pasando por las vicisitudes más complejas. Peor aún, cuando algunos de esos hijos de Dios han cultivado, han llevado, se han preocupado por llevar una vida de santidad, como fue el caso de Job y del apóstol Pablo, y que sean ellos precisamente los que necesiten atravesar por las peores circunstancias de la vida, eso es contrario a toda lógica humana. Y de paradojas como esas está llena la palabra. El Señor Jesús no solamente enseñó parabólicamente, pero enseñó también paradójicamente. En una ocasión Él nos dijo que la manera como yo podía ganar mi vida era perdiéndola. Eso es una paradoja. ¿Cómo es que voy a perder algo para poder ganarla? En otra ocasión nos enseñó que si alguien nos maldice, la manera como debiéramos responder es bendiciendo a esa persona. Eso es contrario al sentido común de nosotros los humanos. Otra vez nos enseñó que si yo quería ser exaltado, por así decirlo, que la manera de hacerlo era comenzando por humillarme, de manera que para yo poder ascender en el reino de los cielos, la manera hacia arriba es realmente hacia abajo. Y de esa misma forma, entonces, cuando tú lees esta carta de Pablo a los Corintios, tú encuentras múltiples afirmaciones paradójicas que llaman la atención y que yo creo que tienen el propósito expreso precisamente de llamarnos la atención para que nos detengamos y reflexionemos, porque de lo contrario pasaríamos por alto las verdades que Dios quiere comunicarnos. En esta porción nosotros vemos al gran apóstol Pablo, escogido por Dios para ser su instrumento especial de esparcir el evangelio por una gran parte del Imperio Romano, como la persona más perseguida, más sufrida, más experimentada en dolores después de nuestro Señor Jesucristo. No podemos olvidar que Pablo había sido ignorado en Atenas. Él se paró en el Areópago y trató de hablar y de presentar el mensaje a los filósofos estoicos, los epicureos, y de allí se burlaron. Le dijeron: Pablo, tú estás loco, cuando tú recobres la cabeza nosotros volveremos a huirte. Pablo estuvo en Berea y allí tuvo que escapar escondido. Pablo había estado en Corinto, en esta ciudad precisamente, y es en este lugar representado por esta iglesia donde se burlan de él y donde se ríen del apóstol Pablo. Cuando estuvo en Filipos, cayó en prisión. En Listra lo apedrearon tan gravemente que lo dieron por muerto y lo dejaron tirado en el piso. No te molesta, que está muerto. ¿Te imaginas lo que debió haber sido vivir de esa manera? Y luego en Tesalónica fue perseguido, fue expulsado de la ciudad y ahí él se fue a Berea. Lo increíble es que todas y cada una de esas vicisitudes, y simplemente mencioné algunas como ilustraciones, fueron por causa del evangelio. Por estar predicando el mensaje que Dios le encomendó que predicara, en otras palabras, por obedecer a Dios. Y con esa introducción, entonces yo quiero que nosotros podamos ver la primera paradoja que encontramos en este pasaje que tenemos de frente y que está expresada muy claramente en el versículo 7, cuando el apóstol escribe: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros.
Justamente en el versículo anterior, el versículo 6, Pablo acababa de decir algo que nos explica cuál es el tesoro al cual él se refiere, que Dios ha colocado en vasos de barro, porque en ese versículo Pablo dice que Dios ha hecho resplandecer en nuestros corazones para el conocimiento de la gloria en la faz de Cristo. Dios hizo resplandecer la luz del evangelio en nuestros corazones para la gloria de Dios en la faz de Cristo. Ese es el tesoro. Ese es lo que tiene un valor extraordinario. Ese evangelio que es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, para el judío primeramente y luego para el gentil. Ese poder extraordinario de Dios a través del cual Él le quita la ceguera espiritual a los seres humanos, a través del cual Dios llama a alguien que está espiritualmente muerto y lo levanta, lo resucita. Ese poder extraordinario, así de grande, Dios ha decidido colocarlo en personas como nosotros, que somos llamados por Pablo vasos de barro, no vasos de mucha gloria, no vasos de mucha dignidad. Dios hizo algo paradójico. Dios tomó el mensaje más poderoso que se conozca en la historia humana y lo puso en personas sin mucha dignidad. Eso es exactamente lo que Pablo estaba tratando de explicarle a los corintios en su primera carta. Corintios que muchas veces tildaron a Pablo quizás de no ser un orador muy pulido, o tildaron a Pablo de no ser una persona con una apariencia impresionante. Y Pablo les escribe en el capítulo 1, versículo 26 y siguientes, y les dice lo siguiente. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Parece que hubo algunos, pero no muchos, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de él. Ahí está la frase de propósito, para que nadie se jacte delante de él. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para vosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, otra frase de propósito, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Dios ha hecho a Cristo sabiduría de Dios, justificación, santificación, redención, de tal forma que aquel que quiera gloriarse tenga solamente una cosa en la que se pueda gloriar, y es en el Señor Jesús. Dios no miró hacia abajo y dijo, ¿sabes qué? Grecia tiene unos filósofos brillantes. Yo necesito un Platón, un Aristóteles, un Sócrates, de manera que ahí va mi evangelio para que ellos lo presenten. El mundo le oirá. Dios no miró hacia abajo y dijo, ¿sabes qué? En el Imperio Romano ellos se han destacado por una gran oratoria. Yo necesito alguno de esos oradores romanos, de manera que yo pueda usar la belleza y la riqueza de su oratoria para predicar mi evangelio. Y algunos pudieran entonces decir, bueno, pastor, pero recuerde que luego vino el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo era un individuo muy preparado. Algunos hablan, no sé cómo hacen la comparación, pero algunos dicen que si pudiéramos comparar la preparación de Pablo con alguien hoy en día, pudiéramos pensar que Pablo tenía la preparación de 1 o 2 PhDs. No sé cómo se hace eso, pero la realidad es que aún ese gran Pablo, en esencia dijo, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Nosotros no podemos olvidar, cuando pensamos en vasos de barro, que el primer sacerdote del pueblo de Dios tuvo la osadía y tuvo a la vez la necedad humana de construir un becerro de oro.
de confeccionarlo con sus propias manos y luego querer venderle la idea a su hermano Moisés de que en realidad lo que pasó fue que el pueblo le trajo estos pendientes de oro y estos collares y demás y él lo tiró ahí en el fuego y del fuego salió un becerro. Como dirían en inglés, yeah, right. Nosotros no podemos olvidar que el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, aquel con quien Dios hablaba cara a cara, no pudo entrar a la tierra prometida. El más grande de los profetas que alcanza a estar vivo en la época de Cristo, el introductor del Mesías, estando en la cárcel, le manda a preguntar a Cristo que si realmente era él o si ellos debían esperar a otro. ¿Realmente eres una crisis de fe? ¿Realmente eres tú el que yo bauticé? Yo vi el cielo abierto, yo oí la voz del Padre, pero yo no estoy tan seguro ahora aquí en la cárcel, porque como que aquí detrás de los barrotes y mi misión como que no son congruentes. El apóstol que confesó a Cristo, recuerda en Cesarea de Filipo, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Pregunta Jesús y bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros que tú eres el profeta, otros dicen que tú eres uno de los profetas. Sí, pero ustedes, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo se voltea y le dice, Pedro, yo te garantizo, bendito eres, bienaventurado, Pedro, porque carne ni sangre te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Yo me imagino a Pedro, hey, Juan, ¿oíste eso? Y este es el hombre que cuando está en el patio y Cristo está siendo entrevistado, le dicen, pero tú estabas con el Galileo, y él, no, yo no lo conozco. Al Mesías, al Hijo del Dios viviente, no lo conozco. Pedro, que tú no conoces a quien tú declaraste el Hijo del Dios viviente por revelación divina, maldita sea que no lo conozco. Nosotros somos vasos de barro, lo queramos admitir o no. Hermanos, el mejor de nosotros es una persona extremadamente frágil y fácil de caer en las garras de Satanás. El mejor representante de la raza humana, Adán, en un solo momento, en una sola pregunta, en un solo evento, en una sola intervención, cayó en sus garras. Nosotros somos personas frágiles y la historia del hombre lo ha demostrado. Nosotros somos personas afectadas por enfermedades. Un día estamos bien, vamos al médico y él revisa los resultados y salimos con una sentencia de muerte que no estábamos esperando. Otras veces nuestras emociones nos afectan. Tú terminas de predicar, tú bajas de aquí, alguien te aprueba y tú te sientes bien, alguien te condena tan severamente y tú te sientes mal. Somos frágiles. Nosotros somos susceptibles a los fracasos. Nos sentimos incapaces, derrotados cuando fracasamos. Las decepciones nos hieren tan profundamente y nos desmoralizan. Hombres de la estatura de Charles Spurgeon batalló contra la depresión. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, la lengua de oro de Inglaterra en un momento dado, batallando con la depresión. Yo pensé que eso era un problema de gente de poca fe. Yo no pensé que eso era para cristianos maduros. Porque tú no pensabas que éramos vasos de barro, susceptibles a las cosas que el cuerpo caído puede sufrir. Gente como Martín Lutero en ocasiones estaba tan atemorizado que no quería atravesar un bosque porque pensaba que los demonios los estaban persiguiendo. Martín Lutero, que se paró ante la
lo que fue el imperio romano, sacro hermano de aquella época. Y a veces nosotros nos hacemos los fuertes y ponemos una sonrisa y sonreímos y ponemos una frase, le enviamos por Twitter o por Facebook, pero cuando llegamos a la casa y nos vemos al espejo, nosotros descubrimos el verdadero yo y eso afecta nuestras emociones. Pablo en ese versículo 7 nos deja ver la razón por la que Dios tomó el tesoro del evangelio y lo puso en vasos de barro. Escúchalo. Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que quede claro dónde reside el poder transformador. En versos anteriores, Pablo llegó a decir, nosotros no nos predicamos a nosotros, sino a Cristo. Y continuamente Pablo estaba tratando de clarificar lo que él entendía él era, y sin embargo eso no evitó que muchos lo acusaran de considerarse mejor o superior, o con mayor rango o con mayor autoridad. Y quizás eso en parte explique por qué Pablo continuamente tiene que estar diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿A quién le dijo Pablo eso? A los corintios, justamente aquellos que le acusaron. Yo soy el peor de los pecadores. Yo no merezco ser llamado apóstol. Cristo se me apareció a mí de último, como a alguien nacido fuera de tiempo, como a un abortivo. Y aún así, en Corinto, donde él está enviando esta carta, es precisamente donde él encuentra su mayor oposición. Por eso yo decía en el mensaje anterior que quizás no haya un oficio más difícil de ejercer que el pastorado. Vasos de barro que tienen una misión extraordinaria, que en ellos Dios ha puesto el poder extraordinario de Dios con la intención expresa de demostrar que el poder no está en el barro, sino en aquel que forma el barro, que le da forma a ese vaso. Ahora yo quiero que tú notes ahora cómo Pablo describe o compara la fragilidad o debilidad humana con el poder sostenedor de Dios. Porque está aquí en sus palabras. Escucha cómo él lo dice. Afligidos en todo, esa es la debilidad humana, pero no agobiados. Ahí está el poder sostenedor de Dios. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Débil, pero sostenidos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Vamos a tomar cada una de esas frases por separados. Afligidos en todo, pero no agobiados. Ese en todo es importante. De manera que Pablo ha estado experimentando aflicción desde todos los ángulos posibles o en todas las experiencias humanas posibles. Y quizás pudiéramos preguntarnos, ¿qué revela Pablo en sus cartas acerca de sus aflicciones? Bueno, Pablo se sintió afligido, profundamente afligido por las acusaciones justamente que aparecieron en la iglesia de Corinto. Pablo se sintió triste por el pecado de esta iglesia, las divisiones, que uno es de Pablo, que otro es de Pedro, la inmoralidad de esta iglesia. Pablo escribe en esta segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 28, y habla de la presión cotidiana, de la preocupación por todas las iglesias, la presión cotidiana, diaria, continua, de una preocupación que él tenía por todas las iglesias. La carencia económica de algunas de las iglesias, por eso promovió y recogió ofrendas para llevar a aquellos más necesitados. E incluso Pablo se sintió tan profundamente afligido cuando sus hermanos hebreos rechazaron el evangelio. Hasta el punto que Pablo llegó a decir, si yo pudiera sacarme los ojos, si yo pudiera hacerme anatema, si Dios pudiera maldecirme a mí para bendecirlo a ellos, yo estaría dispuesto. Hasta ahí llegó la profundidad de la aflicción de Pablo. Afligidos en todo, pero no agobiados.
Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, participa conmigo en las aflicciones por el evangelio. Timoteo, no te estoy pidiendo que participe conmigo en las aflicciones que yo mismo me creo, que tú mismo te pudiera crear, porque hay aflicciones que nosotros mismos nos creamos. Yo te estoy pidiendo que participe conmigo en las aflicciones típicas, características, propias, inherentes con la causa del evangelio. Afligidos en todo, pero no agobiados. El texto ahí en el original implica no aplastado, en inglés sería no crunch. Es como si tú me pusieras bajo presión y la presión me fuera doblando, ¿verdad? Hacia abajo, hasta que llegara un momento donde yo me parara, porque no me puede aplastar hasta tirarme al suelo, y que lo que me sostiene ahí es justamente el poder de Dios cuando dijo: hasta aquí. Afligidos pero no agobiados, el poder de Dios a través de su gracia. Perplejos pero no desesperados. Hubo circunstancias que dejaron a Pablo perplejo, que lo dejaron atónito. Atonizar a Pablo, ya creé un verbo, pero está bien. Atonizar a Pablo no era cosa fácil. Pablo estaba atónito. Él se encontró en circunstancias que él como que hizo: no lo puedo creer. La Biblia amplificada dice lo siguiente: inseguro de si encontraríamos una forma de salir de la situación. El capítulo 1 habla de cómo Dios permitió en un momento dado una situación en su vida que él pensó, donde él perdió la esperanza de salir con vida. No sé si lo recuerdan. Pero aún así, aún esas circunstancias tan difíciles como eso, Pablo dice: aún ahí yo no me desesperé. Y lo único que hace que el individuo no se desespere en circunstancias de ese tipo es justamente la gracia sostenedora de Dios. Pablo conocía que cualquiera que fuera la circunstancia en la que él se encontrara, era algo que Dios había permitido y que Dios consideraba como parte de su voluntad perfecta. Por tanto, él no iba a desesperar. Podía estar perplejo, pudiera decir: wow, nunca pensé que Dios llegara hasta ahí, pero él sabe lo que hace. Perseguidos, pero no abandonados. Si hubo una experiencia con la cual Pablo estaba familiarizado, fue con la persecución. Si tú lees el libro de los Hechos, solamente el libro de los Hechos, tú te encuentras a Pablo perseguido en el capítulo 9, versículo 29, en 13:50, en 14:5, en 14:19, en 16:22, en 18:12, en 21:36, en 22:22, en 23:10. Es como que Pablo vivía más perseguido que tranquilo. Tú ves que hay gente, sobre todo en Estados Unidos, donde el clima cambia tanto. Aquí usted sabe que es calor y el otro día va a ser calor otra vez. Entonces uno como que no chequea tanto el clima. Pero allá pudiera variar, pudiera nevar, no nevar, dependiendo del tiempo del año. La gente chequea el clima para ver todos los días cómo va a estar la temperatura y ver cómo sale vestido. Yo creo que Pablo podía chequear eso para ver dónde que me van a perseguir hoy. Y Pablo dice: perseguido pero no abandonado. En otras palabras, a Pablo nunca se le ocurrió lo que a muchos de nosotros se nos ha ocurrido en ocasiones: yo creo que Dios me abandonó. Dios dice en su palabra: yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Dios dice en su palabra: aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Pero en ocasiones entonces nosotros en momentos de dificultad decimos: yo creo que Dios me abandonó, que Dios no está conmigo, yo creo que Dios no oye mis oraciones. A Pablo no le pasó eso. Perseguido, pero sabiendo que estaba acompañado por el Señor Jesús. Si nosotros no cambiamos el chip de cómo pensamos y no terminamos creyendo lo que la palabra dice continuamente, nos vamos a estar sintiendo cosas que no debiéramos sentir. Derribados, pero no destruidos. Y aquí yo voy a usar una ilustración de un deporte que yo creo que debiera ser ilegal, de manera que el uso de la ilustración no implica mi disfrute de él, y es el boxeo.
derribado pero no destruido. Cuando un boxeador le da un golpe al otro y lo tumba y él logra pararse, es como algo así que Pablo está diciendo. Yo he tenido experiencia donde yo me he sentido derribado en la vida pero no destruido. Yo he logrado pararme otra vez por la gracia sostenedora de nuestro Dios. Como en Listra le dieron un golpe de ese tipo donde lo dejaron por muerto, pero ¿sabes qué? Volvió y se paró, y ¿sabes qué? Volvió a predicar el evangelio otra vez. Ahora Pablo comienza a comparar, paradójicamente otra vez, la muerte con la vida. Versículo 10. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Eso es como paradójico. ¿Cómo es que yo voy a llevar la muerte y la vida al mismo tiempo en el mismo cuerpo? Bueno, es exactamente lo que él está diciendo. Eso es una expresión un tanto extraña, el hecho de que él diga que él siempre en el cuerpo está llevando por todas partes la muerte de Jesús. ¿De qué forma Pablo lleva la muerte de Jesús por todas partes? Bueno, la palabra traducida ahí como muerte no es una palabra que expresa un evento final, único y terminó, sino más bien algo que tiene que ver con un evento o algo que va muriendo poco a poco. En medicina se usa esa palabra con frecuencia, una necrosis, lo cual ocurre paulatinamente. Esa es la palabra que Pablo usa, y de tal forma que Pablo parece estar diciendo, en la medida en que yo voy avanzando, ¿verdad?, predicando el evangelio y voy sufriendo por causa del evangelio, como que poco a poco yo voy acercándome a mi momento de muerte, y en ese sentido voy llevando conmigo la muerte de Jesús. De la misma medida que Jesús, de la misma manera que Jesús murió por causa del evangelio, de hecho la muerte de Jesús es lo que permite escribir el evangelio. De esa misma manera yo ahora estoy predicando el mismo evangelio y sufriendo por el mismo mensaje que Cristo fue a la cruz. De la misma manera que la muerte de Cristo sirvió para traer vida a muchos, incluyéndome a mí mismo, de esa misma forma mis sufrimientos por causa del evangelio están trayendo vida a muchos a favor de los elegidos de Dios. Y quizás aquí yo quisiera pausar un momento breve y hacer una reflexión sobria con nosotros como parte de la iglesia de Occidente y de la iglesia de nuestros días. Y decir que una vida cristiana cómoda no es consistente con la cruz. No lo es. Si alguien murió por mí, no es posible que yo no esté dispuesto a sufrir para que otros escuchen y crean. El cristianismo cómodo de Occidente, de escritorio, de oficina y dentro de templos simplemente no es compatible con la causa radical del evangelio de Cristo. No lo es. El cristiano de Occidente con frecuencia lucha si él va o no a dar el 10% de sus ingresos a la causa de Cristo. El cristiano de la iglesia primitiva no daba el 10% de sus ingresos, daba su vida. Su propia vida, la vida de los suyos, si era necesaria. La causa de Cristo solo es compatible con un cristianismo radical. Solamente. Nosotros podemos vivir un cristianismo cómodo, pero es incongruente con la muerte y la causa de Cristo. En la causa de Cristo no hay nada mediocre, todo es radical. Y usted podrá decirme, pastor, pero ¿dónde usted ve eso? ¿En qué otras porciones de las Escrituras? En todas las Escrituras. Pero te voy a elegir una sola, Hebreos 10, versículo 32 en adelante. Pero recordar los días pasados, cuando después de haber sido iluminados soportasteis una gran lucha de padecimientos, por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así.
porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. ¿Tú escuchaste todo lo que está aquí en este texto? Este texto es un mensaje o dos por sí solo. Pero brevemente, Pablo dice a este grupo, recuerda los primeros días. Ya han avanzado unos años, la causa de Cristo ha ido avanzando y nos comenzamos a acostumbrar. Dice, recuerda los primeros días, cuando después de haber sido iluminados, en otras palabras, cuando después de haber sido salvos, soportaste no algunos padecimientos, escucha, una gran lucha de padecimientos. Pero el texto continúa explicando un poco más. Y dice, ¿y cómo tú llegaste, cómo fuiste hecho un espectáculo público en oprobios sin aflicciones? En otras palabras, el Imperio Romano, tratando de agravar o de aumentar tu dolor para que desistiera de que este movimiento creciera, lo que hizo fue que te tomó y te hizo pasar vergüenza, oprobio públicamente. Recuerda esos primeros días. Pero también el texto me dice que algunos de ellos se hicieron compañeros de los que eran así tratados. En otras palabras, algunos de ellos no comenzaron a ser tratados así, pero al ver a algunos de sus hermanos que lo estaban tratando así, ellos fueron y le acompañaron en su experiencia. Y luego entonces, cuando algunos de ellos terminaron en prisión, estos hermanos fueron a las prisiones y les visitaron allí, y resulta que cuando regresaron a sus casas, encontraron que las casas estaban vacías. Aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes. En el contexto de esas visitaciones a las prisiones, llegaste y estaba vacía la casa, y no solamente la encontraste vacía, sino que cuando la encontraste vacía dijiste, wow, nos vaciaron la casa por causa del evangelio, gloria a Dios. Pero ¿escuchaste la razón? Escucha, déjame leértelo otra vez, versículo 34. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, prisioneros, despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis, esta es la razón, para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. La razón por la que a ellos no les preocupaba que la casa estuviera vacía es porque su orientación de la vida no era pasajera y temporal ni terrenal, sino futurista y eterna. Ahí está el meollo. Si nuestra orientación de la vida, de salvación es temporal, pasajera y terrenal, nosotros vamos a tener muchas dificultades en vivir de esta manera, o vamos a tener múltiples excusas que forman una teología funcional barata para explicar por qué estamos viviendo de una manera y no de la otra. Pero la realidad es que si tu orientación es futurista y eterna, tu vida será de otra manera. Y lo único que es compatible con la causa de Cristo y lo radical de la cruz es una vida tuya y mía igualmente radical. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos, oye qué palabra, constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Otra paradoja, mientras en mí obra la muerte, Corintios, en vosotros obra la vida. Nota como Pablo no dice que estamos siendo entregados a muerte de vez en cuando, una vez al año. No, constantemente. Es como si esa experiencia fuera cotidiana. Es como si lo extraño no fuera el que lo entregaran a muerte, sino el que no lo entregaran a muerte. Que él pudiera proclamar el evangelio y vivir el evangelio de una manera que el peligro de muerte sea algo cotidiano, es algo impensable para la iglesia de Occidente de nuestros días. Eso es ni pensar.
Lo fue en la época de la Reforma otra vez. Cuando Lutero trataron de pararlo para que no llegara a la dieta de Worms, sus palabras fueron: aunque los demonios, Lutero pensaba mucho en demonios, porque era la época, así se pensaba en aquella época continuamente. Aunque los demonios sean tantos como las tejas sobre el techo, yo voy para Worms. Pablo entonces dice en el versículo 11 que también para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. No solamente yo llevo por donde quiera la muerte de Jesús, de la manera que explicamos, sino que también esto es así para que se manifieste la vida de Jesús en nuestro cuerpo mortal. Pablo está pensando en el pasado, en el presente, está pensando en el futuro. Cuando él piensa en el presente, de qué forma la vida de Jesús se manifiesta en nuestro cuerpo mortal, él básicamente está pensando en el poder de la resurrección que vive en nosotros, por medio del cual nosotros podemos vivir una vida de victoria y no de derrotados, como él explica a los Efesios y explica a los Gálatas. Escuche, Efesios 1. 19 y 20. La extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Que hay una extraordinaria grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, todavía no ha definido cuál poder, el cual, ahora va a definirlo, obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. La extraordinaria grandeza del poder de Dios está con nosotros y es conforme a la eficacia de esa fuerza. ¿Cuál fuerza, Pablo? La fuerza que levantó a Cristo de entre los muertos. Por tanto, la manera de vivir la vida cristiana como Dios le permitió a Pablo vivirla es mediante el poder de la resurrección. Y cuando el poder de la resurrección se manifiesta en nosotros, el poder de la vida de Cristo se manifiesta en nosotros. Por eso Pablo habla de que por todas partes él lleva no solamente la muerte de Cristo, sino que lleva también la vida de Cristo. ¿Me siguieron? Dígame que sí, porque no sé cómo repetir eso. Pablo continuamente explicó cómo fue posible que él viviera una vida tan extraordinaria. Escucha cómo él se lo explica a los Gálatas en 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo explica que el poder para vivir esa vida no es algo que reside en él como Pablo, sino que reside en él porque Cristo vive en él, y la manera como Cristo vive en él es porque el Espíritu mora en él. Y ese Espíritu que mora en él levantó a Cristo de entre los muertos, y ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el poder que ahora desde adentro de nosotros nos permite vivir la clase de vida que él vivió. Cristo vive en ti, el poder de la resurrección vive en ti. Y hay algo más, y es que es una vida que tú vives por fe. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo. Por fe en el Hijo. Entonces, escucha cómo Pablo continúa. Dado todo eso, así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. ¿Cómo que obra la muerte en ti, Pablo? Sí, porque donde quiera que yo voy, estoy predicando en medio de peligros de muerte. Y no sé si voy a salir con vida de cada una de esas circunstancias. De manera que yo llevo la muerte de Cristo por donde quiera. Pero en las circunstancias en las que yo me encuentro en peligro de muerte, yo estoy compartiendo el mensaje de vida, el mensaje del Evangelio. Y resulta que aquello que en mí obra como muerte, resulta que en ustedes obra la vida. ¿Cómo así? Porque yo predico la palabra en medio de peligros de muerte, y tú cuando la escuchas y la recibes, resulta que terminas con vida.
Es como si Pablo lo pudiera decir de esta manera: mientras yo corro el peligro de la muerte, tú corres el peligro de convertirte. En nosotros obra la muerte, en vosotros obra la vida, porque mientras yo corro el peligro de la muerte predicando, tú corres el peligro de convertirte. Pablo continúa, versículo 13, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. En esta última parte, Pablo comienza a establecer la relación entre la fe o el rol de la fe en la vida del creyente. Nota cómo él ata la vida de fe con la habilidad de hablar, de testificar, de predicar. Escúchalo otra vez. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Creí, eso es fe, y por tanto el resultado de mi fe fue que hablé. Y nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. Creemos y por tanto hablamos, o hablamos porque hemos creído. Eso es una cita del Salmo 116:10. Decía Warren Wiersbe en uno de sus libros: nada cierra la boca de un creyente como la incredulidad. En otras palabras, cuando nosotros no nos atrevemos a testificar, cuando no nos atrevemos a predicar, cuando no nos atrevemos a expresar nuestra fe en nuestros ambientes sociales, de trabajo, universitarios, colegiales, la causa es incredulidad. Quizás la incredulidad es que no creemos que el evangelio tenga el poder de transformar vidas. Quizás la incredulidad es que nosotros no creemos que Dios pueda usarnos a nosotros como vasos de barro. Quizás la incredulidad es que nosotros no creemos que Dios pueda vencer la resistencia más grande del corazón humano, como algunos me han dicho en ocasiones. Pastor, no, es que ese hombre no es así, ¿no? Ese hombre no es fácil. Ese hombre hay que ir poco a poco, paso a paso, porque mire, ese hombre tiene un corazón. Puede ser que Dios haya creado el universo de la nada, pero con este hombre él no puede. Quizás hay una incredulidad de esa naturaleza. Quizás hay una combinación de esas cosas, pero Pablo sí establece que cuando tú crees, tú hablas. Creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual, conclusión, también hablamos. Hay una sola razón por la que hablamos, dice Pablo, y es que hemos creído el mensaje. Eso no es muy distinto a la experiencia, a lo que narra el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 20, acerca de Pedro y de Juan, hombres iletrados que están predicando el evangelio, lo encarcelan, lo apresan y luego lo sueltan y le dicen que no debieran continuar predicando. Ellos dicen, bueno, es que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, y luego le dan la explicación. Porque nosotros, este es el problema, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dejar de decir, de hablar, de testificar, de proclamar. Ahí está el hablar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído nos ha convencido. Esa fe produjo el hablar en nosotros. Ahora, sin fe es imposible vivir esa clase de vida, hablar de esa clase de vida. Pero Pablo insiste en la necesidad del creyente de poder vivir esa clase de vida, porque Cristo vive en ti y ahora la vida que vives, la vives por fe en el Hijo que me amó. Pero Pablo también tenía su fe anclada en el lugar correcto. Tenía su fe no anclada en el aire, porque el aire no la iba a sostener, anclada en hechos históricos. Versículo 14, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, eso es un hecho histórico, pasó. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Pablo está explicando que él está viviendo una vida de fe
anclada en la resurrección. El poder de la resurrección es el poder del Espíritu, y el poder del Espíritu es el que se manifiesta en la vida de Pablo y en la vida de nosotros, de manera que Pablo puede hablar de que en él se manifiesta no solamente la muerte de Cristo, sino también la vida de Cristo. Cristo vive en él y él vive por fe en ese Cristo, depositada en él. La orientación del pensamiento de Pablo es futurista y eterna. Cristo resucitó de entre los muertos. Él prometió resurrección. Ahora yo pongo mi fe en ese evento futuro y comienzo a entender que en realidad yo puedo predicar en medio de peligros de muerte. Porque como mi fe está anclada en la resurrección futura, lo peor que me pudiera pasar si me muero predicando el Evangelio es lo mejor que me puede acontecer, porque voy a entrar al reino de los cielos. Salir de este mundo es justamente experimentar el mundo venidero. ¿Tú quieres ir al mundo venidero? Sí, pastor. ¿Tú te quieres morir hoy? No todavía. Entonces, como cuando tú quisieras morirte, como, bueno, cuando viva como 187 años, pastor. Salir de este mundo es encontrarte con tu Señor. ¿Tú quieres encontrarte con tu Señor? Sí, bueno, pues ¿te quieres morir hoy? No, dígale que venga mejor. Nos encontramos aquí porque tenemos una vida orientada hacia lo temporal, hacia lo pasajero, hacia lo terrenal. Salir de este mundo es salir de un mundo de dolor, de sufrimiento, de lágrimas, de pérdidas, de sinsabores. ¿Tú quieres seguir viviendo de esa manera? ¿Es este mundo tan extraordinariamente atractivo? Porque si es así de atractivo, ven y enséñamelo, porque no lo conozco. Hay días, hay semanas que mi esposa y yo nos miramos y decimos, estamos locos que el Señor Jesús regrese, o que yo vaya. Versículo 15, porque todo esto, escucha ahora, esto es extraordinario. Esto es una manera extraordinariamente hermosa de terminar. Porque todo esto es por amor a vosotros. Por amor a vosotros. Wow. Para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. Pablo, tú estás haciendo esto por amor a los corintios. A los corintios tú le estás diciendo eso. A los corintios. Wow. Estaba leyendo parte de un libro de Jonathan Edwards, no muy conocido, pero se llama Charity and Its Fruits, o Amor y sus frutos. Y el último capítulo es considerado quizás el capítulo más hermoso de todos los capítulos que Edwards escribiera. El libro entero es una exposición de 1 Corintios 13. Y es algo extraordinario. Yo estaba leyendo el libro y mi esposa estaba ahí en el estudio y yo le dije, a la verdad que Jonathan Edwards fue un hombre de otro planeta y como de otra galaxia, por la manera como pensaba. Simplemente para hablar de la forma extraordinaria como este hombre llegó a ver la virtud del amor. Y Pablo dice, todo esto es por amor a vosotros. Esa es la motivación por la que Pablo está dispuesto a sufrir todo lo que sufrió. Una de las razones por la que nosotros no estamos dispuestos a vivir ese tipo de vida es porque nos amamos a nosotros demasiado, y lo segundo es que amamos al otro también demasiado, pero demasiado poco.
Nosotros no amamos lo suficiente al Señor Jesús, nosotros no amamos lo suficiente su causa, nosotros no amamos lo suficiente la cruz, nosotros no amamos lo suficiente la salvación que nos ha entregado, nosotros no amamos lo suficiente para dar nuestras vidas en aras del Evangelio. Hablamos mucho de ese Evangelio, pero no nos sacrificamos lo suficiente para honrar dicho Evangelio, para vivir conforme al Evangelio. Porque todo esto es por amor a vosotros. Déjame dividirte ese versículo 15 y final en 4 porciones. El propósito de este gran esfuerzo, el propósito. Primero ya vimos la motivación, el amor. Segundo, el propósito de este gran esfuerzo. Para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos, ¿cuál gracia? La gracia de la salvación que se está extendiendo por medio de muchos, que se siga extendiendo, porque como se está extendiendo, es por medio de muchos, que esos muchos la sigan haciendo extender. El propósito de este gran esfuerzo es que esa gracia se siga extendiendo. Motivación, el amor. Propósito, que el Evangelio, la gracia del Evangelio se siga extendiendo. El resultado de ese Evangelio que se está extendiendo es que las acciones de gracias abunden. Está ahí, tercera parte del versículo 15. Que las acciones de gracia abunden y la meta sea la gloria de Dios. Déjame leerte el versículo 15 entero otra vez, porque todo esto, ahí está la motivación, es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos, que eso siga corriendo, ¿verdad? Haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. El fin último es justamente la gloria de Dios. La idea final es esta. Con esto yo resumo y cierro. El Evangelio es un gran tesoro, puesto en vasos de barro, en simples vasos, frágiles. ¿Y para qué Dios hizo eso? Para que la extraordinaria grandeza de su poder quede claro de dónde viene. Entonces Él hizo eso para la gloria de Él. Dios permitió y permite que seamos afligidos, pero no hasta el punto de ser aplastados. Dios permite que en ocasiones quedemos perplejos, pero sin llegar a la desesperación. Dios permite que en ocasiones seamos perseguidos, pero sin ser, y en ocasiones derribados, pero sin ser destruidos. Y Él permite que esas experiencias ocurran para sostenernos en medio de ellas y se vea la gloria de Dios. Dios permitió que Pablo viviera en peligro continuamente, constantemente, es la palabra que él usa, para que a través de la predicación de la palabra, en medio de peligros, Dios pudiera sostenerlo y que otros, en medio de peligros de muerte, pudieran alcanzar vida para él mostrar la gloria de Dios. Dios nos ha permitido o nos permite que vivamos una vida de fe por medio del poder de la resurrección que mora en nosotros, en la persona del Espíritu, justamente para mostrar la gloria de Dios en la vida de fe. Dios nos permite que hagamos todo eso por amor a vosotros, para que el amor de Dios que fluye a través de nosotros haga resaltar la gloria de su amor, para la gloria de Dios. Y que las acciones de gracias abunden en la medida en que nosotros nos sentimos tan agradecidos de ver la gloria de Dios fluyendo, haciendo, transformando, cambiando y empujándonos hacia Él. La pregunta es si estamos dispuestos a vivir de esa manera. Cuando cantamos la canción del desierto, una de las líneas cantadas decía: somos llenados para ser vaciados otra vez. Yo quiero preguntarte, si Cristo bajara ahora y tú lo vieras cara a cara, si tú te atreverías a decirle: Señor, por la vida de fe que vivo y por el poder de la resurrección que mora en mí, a través del Espíritu Santo, yo puedo decirte que yo estoy siendo vaciado en aras de tu causa.
¿Pudiéramos nosotros decir eso? Cuando pedimos que Dios nos llene, nos dé llenura del Espíritu, pudiéramos decir, Señor, yo estoy pidiendo que tú nos llene otra vez, porque ya me vacié, ya me vaciaste, ya me exprimiste en aras de tu causa. Ahora vuélveme a llenar para que me vuelvas a vaciar en aras de tu causa. Basado en la biografía de este hombre que Dios escogió y formó y capacitó, y yo estoy convencido que ninguna otra vida honra la causa radical de la cruz que no sea ese tipo de vida. Si Dios dio a su Hijo, el unigénito, segunda persona de la Trinidad, y lo hizo un espectáculo público, nosotros que somos simples vasos de barro, debiéramos estar dispuestos a ser hecho oprobio y aflicción y espectáculo público en aras del mismo evangelio.